Él era uno de los hombres más poderosos de América, un multimillonario reconocido al mando del prestigioso imperio tecnológico Langford Dynamics. No había una sola cosa que Michael Langford no pudiera controlar, desde el más pequeño memo interno hasta acuerdos multimillonarios que se extendían por varios continentes. Pero esa mañana, mientras la dura luz californiana se filtraba a través de las ventanas de piso a techo de su villa, cargada con el calor seco típico del verano en el oeste de Estados Unidos, perdió el control por completo O.G. Arialdea, en que Michael debía firmar un contrato de $500 millones con un importante consorcio de inversión chino, lo que la prensa de negocios estadounidense ya había bautizado como el acuerdo del siglo. El resultado de esta reunión no solo determinaría el destino de su corporación, sino también la reputación de Michael Langford en el escenario global en todo. Había transcurrido sin contratiempos. Hasta las 8:58 de la mañana Michael estaba de pie en el centro de la opulenta sala de conferencias, la mejor de toda su propiedad. La decoración lograba un equilibrio entre la elegancia clásica y el minimalismo. Cortinas de seda colgaban suavemente junto a las ventanas imponentes, sus pliegues atrapando la luz y proyectando patrones sobre el pulido suelo de mármol italiano. Sobre la enorme mesa de conferencias descansaban botellas importadas de agua, mineral islandesa y carpetas bilingües, en inglés y chino, meticulosamente organizadas frente a cada silla alta de cuero. Todo era perfecto salvo un pequeño pero crítico detalle: el intérprete chino-inglés. ¿Dónde está? Michael frunció el ceño, lanzando una mirada ansiosa hacia la puerta principal. Acaba de llamar, señor, tartamudeó su asistente. Bianca Ellis, una rubia graduada de Ivy League y mano derecha desde hace mucho tiempo, con la voz apagándose como si temiera que sus palabras rompieran los últimos vestigios de calma en el rostro de su jefe. Llama. Alzó la voz Michael. Esto no es un proyecto de grupo de secundaria, Bianca. Esto es un contrato de $500 millones. Bianca bajó la mirada. Dice que sufrió una intoxicación alimentaria y está en el hospital. He contactado a todas las agencias de traducción de alto nivel en San Francisco, Pioneer y está disponible por al menos otra hora. Michael fulminó con la mirada su Rolex de oro que brillaba en su muñeca. Cada tic parecía una cuchilla cortando su orgullo. En cuestión de minutos, la delegación china llegaría, y él sabía que se habían preparado hasta el último detalle. Un pequeño error, y se retirarían, poniendo fin a meses de negociaciones. Agotadora. San arrancó el teléfono de su bolsillo y volvió a marcar. Intérpretes ejecutivos, servicios lingüísticos premium, especialistas freelance. Cada llamada encontraba la misma disculpa impotente. Con cada conexión fallida, su frustración crecía. De repente, la puerta principal se abrió de golpe. 3 ejecutivos chinos impecablemente vestidos entraron. Sus trajes a medida y expresiones controladas irradiaban autoridad. Sue, una joven con un traje negro impecable, ofreció a Michael una reverencia fría y cortesa. Michael forzó una sonrisa de bienvenida, aunque sus ojos traicionaban su pánico. Se acercó a estrechar la mano de cada hombre, alargando el momento como si en vano intentara ganar tiempo. Entonces, el inversor principal, el señor Yang Wei, recorrió la sala con la mirada y preguntó en un inglés seco: ¿Dónde está su intérprete? Señor Langford. Un sudor frío le recorrió la espalda a Michael. Los ojos del señor Yang, ya de acero, se volvieron aún más impacientes. Un pequeño contratiempo, señor Yang, mintió Michael, esforzándose por mantener la compostura. Llegará en breve, Ann. El señor Yang guardó silencio por un momento, y luego murmuró en mandarín a sus colegas. Palabras que Michael no pudo entender, pero la creciente irritación en sus voces era inconfundible. Uno miró su reloj, y luego volvió la vista a Michael, con el rostro inexpresivo, pero claramente decepcionado. Michael sintió que el mundo a su alrededor se derrumbaba. Su habitual confianza se evaporaba. Nunca antes había estado tan fuera de control. En solo unos minutos, el contrato de $500 millones, su prestigio forjado a pulso y su propio orgullo pendían de un hilo cerca de la entrada a la cocina. Una joven de piel oscura y cabello rizado, apretado en un moño ordenado, observaba en silencio la escena. Vestía el uniforme gris claro del personal doméstico, pero había algo en sus ojos, una luz extraña y constante. En cuando escuchó fragmentos del intercambio entre Michael y los inversionistas chinos, supo que ya no podía permanecer en silencio. Su nombre era Emma Johnson. Y en ese momento una decisión audaz y que cambiaría su vida comenzaba a tomar forma en su interior. Una decisión que lo cambiaría todo a ella, a Michael y a todos. En esa sala Emma respiró hondo, se armó de valor y se preparó para salir de las sombras. En una esquina de la sala, cerca de la entrada de la cocina, Emma Johnson, la joven empleada doméstica negra, permanecía perfectamente quieta, absorbiendo cada instante con unos ojos que parecían atravesar la tensión. Nadie le prestaba atención para Michael Langford. El mundo entero se había reducido a su mirada frenética,
y a la impaciencia acerada de la delegación china. Vestida con su uniforme gris pálido, Emma casi se fundía con la pared opaca detrás de ella. Una silueta olvidada en ese espacio majestuoso. Desde el primer día que empezó a trabajar en la propiedad Langford, Emma había sido tratada como invisible. Nadie se había interesado en aprender su nombre o notado cuando sus manos temblaban tras horas de pulir las escaleras de mármol. Su presencia se reducía a una pieza muda e insignificante en la maquinaria de lujo en cada mañana barría los opulentos pasillos, limpiaba los enormes cristales y frotaba cada escalón de cristal. Sin embargo, nunca nadie se detenía a mirarla a los ojos o le ofrecía siquiera un simple buenos días. Con el tiempo, Emma se acostumbró a su invisibilidad, aceptándola como su destino. Pero hoy esa invisibilidad se volvió un peso insoportable. Por primera vez en años, encontró que el silencio que antes la confortaba ahora se sentía absurdo, incluso doloroso. Escuchaba cada palabra tensa entre Michael y el señor Yang, cada sílaba cargada, cada latido apresurado del pánico de Michael y las miradas decepcionadas de la delegación resonaban en su mente. El mandarín cortante de los inversionistas aceleraba su pulso, despertando recuerdos de sus días universitarios, murmurando complejas frases en chino hasta altas horas de la noche en imágenes de su pasado. Pasaban ante ella como una vieja película que nunca se había atrevido a volver. Su padre, profesor de lingüística, había depositado tantas esperanzas en su talentosa hija Emma. Había sido una estudiante sobresaliente, apasionada por los idiomas extranjeros, especialmente el chino, y alguna vez soñó con una carrera como intérprete profesional, pero la vida rara vez se pliega a nuestros deseos. Cuando su padre murió repentinamente en un accidente, todo se vino abajo. Emma abandonó sus estudios universitarios para cuidar de su hermana menor, Anna. Desde ese día, ocultó su don, se rindió al destino y vivió cada día en un anonimato silencioso. Sin embargo, hoy, de pie en esa sala lujosa pero asfixiante, viendo a Michael Langford, uno de los hombres más poderosos con vida, desesperadamente buscando a alguien que salvara ese acuerdo. Su corazón latía con una urgencia incontrolable. Una pequeña voz insistente se levantó en su mente, instándola a romper con su zona de confort, a destruir la barrera invisible que había encerrado su vida por tanto tiempo. Pero un miedo invisible la retenía. No habría vuelta atrás a la seguridad del anonimato. Anne sabía que al salir a la luz invitaría la mirada crítica, los rumores, incluso la hostilidad de personas como Bianca, aquellos que nunca aceptarían que alguien de su condición estuviera a su lado como igual. Trabajarían para socavarla, recordándole el lugar que debía ocupar. Emma apretó el paño de microfibra en su mano, la palma resbaladiza por el sudor. Miró a Michael luchando con sus palabras entrecortadas, enfrentando la impaciencia creciente de la delegación. Bianca Maredieva cerca. Su mirada fría y el rizo de sus labios delataban desdén mientras susurraba con desprecio a una colega. La arrogancia y la indiferencia de Bianca alimentaban la resolución de Emma, haciéndola aún más fuerte. Entonces, el señor Yang se levantó, ajustó su corbata y se preparó para marcharse con una decepción absoluta. En ese instante algo profundo dentro de Emma surgió con fuerza, un poder más fuerte que cualquier miedo, un regalo de su difunto padre, una chispa del sueño que había enterrado hace mucho tiempo. Emma respiró hondo y, por primera vez desde que había llegado, su voz rompió el silencio cargado. Señor Langford, si necesita un intérprete de chino, puedo ayudar. Por un instante, la sala quedó congelada. Todas las miradas se volvieron hacia ella, una mezcla de sorpresa y escepticismo, como si apenas ahora notaran que Emma existía en Michael. Se giró hacia ella, con una expresión que mezclaba sorpresa y confusión, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste?, Emma preguntó, frunciendo el ceño con duda. Emma reunió todo su valor, levantó la barbilla y sostuvo su mirada. Dije que puedo interpretar chino. Por favor, déjeme intentarlo. En ese momento, Emma supo que había dejado atrás el manto de invisibilidad que la ocultaba desde hacía años, y comenzaba un camino cuyo desenlace aún no podía prever. Pero en su corazón comprendió que no había otra opción que avanzar en la sala de conferencias. Quedó sumida en un silencio absoluto cuando Emma terminó de hablar. La tensión, ya densa como melaza, se volvió más espesa que nunca. Todas las miradas se fijaron en la joven que segundos antes no era más que parte del mobiliario Michael Langford. El poderoso CEO que había sobrevivido a innumerables tormentas corporativas, ahora se encontraba visiblemente desconcertado por la audaz intervención de Emma. Emma, ¿estás diciendo que puedes interpretar chino?, repitió Michael, como si le costara creer lo que oían antes de que Emma pudiera responder. Una risa fría y burlona cortó el silencio. Bianca Ellis, la asistente más cercana a Michael. «Qué ridículo, señor Langford», se burló. «Una empleada doméstica que habla chino. Tal vez ve demasiadas telenovelas». Bianca
No se molestó en ocultar el desprecio en su mirada al mirar a Emma, alguien como Bianca, graduada de Ivy League, orgullosa de su pedigrí y su currículum impecable. No podía tolerar la idea de que una simple empleada estuviera a su nivel en su mundo. Las jerarquías eran claras, y Emma estaba intentando romperlas con una afirmación escandalosa. Algunos otros asistentes de Michael contuvieron risitas. Miradas curiosas y despectivas se dirigieron hacia Emma, haciendo que su corazón latiera con fuerza, como si alguien le apretara el pecho, pero Emma no retrocedió. Se mantuvo firme, enfrentando cada mirada incrédula, especialmente la ardiente de Bianca. Tomando un respiro para calmarse, habló con tono claro y seguro. Señor, hablo en serio. ¿Puedo interpretar chino? Por favor, deme una oportunidad. Michael la miró, en silencio atónito. Pensamientos salvajes cruzaban su mente. Una parte de él quería descartarla inmediatamente. Dudaba de su capacidad y no quería arriesgar la reputación de la empresa con una empleada anónima, pero la desesperación y la amenaza de perder un contrato de 500 millones lo presionaban. Si rechazaba a Emma, estaba casi seguro de perder la oportunidad de su vida antes de que Michael pudiera decidir. El señor Zhang Wei, líder de la delegación china, murmuró algo decisivo en mandarín a sus colegas, aunque Michael no entendió las palabras. La fría impaciencia de Zhang era inconfundible en ese momento. Emma dio un paso adelante. Esta vez, su voz resonó no en inglés, sino en un mandarín impecable. Señor Zhang, le pido disculpas por el retraso. Hemos tenido un problema inevitable con nuestro intérprete oficial. Si me permite, estoy lista para asistir y así poder continuar con la reunión. A su mandarín preciso y fluido, recorrió la sala como una ráfaga repentina de viento. En el señor Zhang y su equipo parecieron asombrados. Zhang se volvió hacia ella, y sus rasgos duros se suavizaron en una mezcla de sorpresa y aprobación. En mandarín respondió: su mandarín es excelente. Nos complace que pueda apoyar la reunión de hoy. Emma inclinó la cabeza con cortesía, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Gracias, señor Zhang. Haré todo lo posible para no defraudarlo. El silencio volvió a instalarse. Esta vez sin ni una sola risita. Bianca permaneció paralizada, su rostro descolorido, mezcla de sorpresa. Wife apretó su carpeta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su orgullo herido por la inesperada actuación de Emma. Michael sostuvo la mirada de Emma con respeto renovado, aún incrédulo pero impresionado a regañadientes. Su voz era baja, renuente, pero firme. Muy bien, Emma. Por favor, tómese asiento y comience a interpretar. Emma caminó hacia la silla vacía reservada para el intérprete y se sentó. Cada paso llevaba el peso de incontables días en silencio, años que había vivido siendo invisible. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que estaba saliendo de las sombras hacia la luz. Una luz que había abandonado hace mucho tiempo por miedo y dudas. Abrió con calma la carpeta frente a ella. Levantó la mirada hacia los invitados. Del otro lado del Pacífico sus ojos brillaban con determinación, confianza y fuerza. En ese momento, supo que no había vuelta atrás, solo el camino hacia adelante, lleno de desafíos y riesgos, pero indudablemente suyo, para reclamarnos sin par. Y no importaba lo que viniera después. Ese era el día en que Emma Johnson emergía oficialmente a la luz, el día en que el mundo descubriría que ella nunca fue solo una empleada doméstica. En el instante en que Emma se sentó en la silla del intérprete, la atmósfera en la sala de conferencias cambió al instante. En el escepticismo inicial de Michael dio paso a una mezcla de curiosidad y preocupación mientras la observaba detenidamente, buscando cualquier signo de vacilación o torpeza, pero solo vio un rostro calmado, concentrado, y unos ojos firmes fijos en la delegación china. Emma abrió suavemente la carpeta frente a ella. Sus ojos repasaron las cláusulas en una sola pasada fluida. Su respiración era constante, como si esta fuera solo una tarea más en una larga lista. Tras una breve pausa, levantó la mirada, con una mirada brillante, y habló con un tono fluido y medido. Comencemos con la primera cláusula. El señor Langford desea extender su más sincero agradecimiento por su confianza y por elegir a Langford Dynamics para esta asociación especial. Espera que este sea el inicio de una relación larga y mutuamente próspera. Desde sus primeras palabras, Michael quedó asombrado no solo por la perfección de su mandarín, que sonaba como si fuera pronunciado por una intérprete profesional de primer nivel, sino por la confianza convincente que emanaba en un instante. Emma se transformó de una empleada doméstica anónima a una mujer segura, inteligente y cautivadora. Los inversionistas chinos asintieron en señal de aprobación. El señor Zhang Wei, el líder típicamente severo e inescrutable, esbozó una sonrisa rara. Respondió con calidez, incluso con un atisbo de admiración.
Estamos muy impresionados por la preparación exhaustiva de Langford Dynamics en particular. Estamos encantados y gratamente sorprendidos de encontrar una intérprete tan destacada. Es raro encontrar a una joven estadounidense tan fluida en mandarín. Tradujo sus palabras al inglés con precisión y delicadeza, dejando a Michael casi sin poder creer lo que oía. Lanzó una rápida mirada a Bianca, su asistente. Siempre presente, Bianca permaneció en silencio, con los labios apretados. Su incomodidad era evidente. Sus ojos fríos y duros traicionaban su irritación y resentimiento ante el elogio del inversionista hacia Emma. El resto de la reunión transcurrió sin contratiempos. Emma hizo más que traducir. Moduló su tono y eligió cuidadosamente sus palabras para evitar malentendidos potenciales. Siempre que aparecía un pasaje particularmente denso, hacía una pausa para aclarar suavemente la verdadera intención detrás de cada disposición compleja. Ana actuó con tal profesionalismo que Michael casi olvidó que la misma mujer que salvaba ese acuerdo de cientos de millones de dólares era la misma chica que momentos antes había estado barriendo sus escaleras de mármol. Después de casi 2 horas de discusión, la reunión llegó a su fin. El señor Yang se levantó y se acercó a Michael, extendiendo la mano con sincera calidez. Gracias, señor Langford, por la productiva sesión de hoy. Estamos realmente impresionados y deseosos de finalizar este contrato lo antes posible. Y por favor mantenga a la señorita Emma a su lado. Es un activo invaluable. Michael miró a Emma, aún sentada, con una sonrisa cortés. Respondió el apretón de manos de Shang con sinceridad. Sin duda lo haré. Señor Yang, gracias a usted y a su equipo por su cooperación. Mientras la delegación china salía, dejando solo al personal de Langford Dynamics, Michael se volvió inmediatamente hacia Emma, sus ojos llenos de asombro y preguntas no formuladas. Emma, honestamente no sé qué decir. Comenzó, esforzándose por mantener un tono firme. Pero no puedo evitar sentir curiosidad. ¿Cómo es que llegaste a dominar el mandarín tan bien? ¿Por qué nunca supe esto? Emma vaciló un momento. Sus ojos reflejaron una tristeza breve, mientras los recuerdos la invadían. Después de un latido silencioso, habló suavemente, con una voz calmada pero llena de emoción. Señor Langford, fui estudiante universitaria en la carrera de idiomas. Soñaba con ser intérprete profesional, especialmente de mandarín. Pero tras la muerte repentina de mi padre, la situación familiar se volvió difícil, y tuve que dejar la universidad para trabajar como empleada doméstica, y así, apoyar a mi hermana menor en la sala. Volvió a quedar en silencio. Esta vez Lina, de admiración y empatía. Michael miró a Emma con una profundidad de sentimiento que nunca antes había mostrado, viéndola no como una sirvienta invisible, sino como una persona con una historia conmovedora y un talento extraordinario. Solo, Bianca permaneció indiferente. Parada en un rincón, su expresión se oscureció aún más. Sus uñas se clavaron en las palmas, y sus ojos ardían con una mezcla de ira y celos. Para Bianca, Emma había pasado de ser una molestia a una amenaza directa para su posición y estatus. En su mente ya comenzaban a formarse planes secretos para socavar a Emma, pero en ese momento solo podía ver a Emma brillar y sentirse impotente y humillada. Para Emma, por primera vez en años comprendió que realmente podía reescribir la historia de su vida. Y ese día era el primero de un capítulo nuevo, uno que alguna vez pensó que nunca llegaría desde el momento en que Emma reveló su talento oculto a Michael y sus socios. Su mundo comenzó a cambiar de rumbo. Por completo, los elogios de los inversionistas chinos resonaban sin cesar en la mente de Bianca. Cada reconocimiento era como una cuchilla afilada que cortaba su orgullo en Bianca, que siempre se había jactado de ser la asistente más confiable. Michael Langford ahora se encontraba relegada a las sombras, una oscuridad que jamás imaginó enfrentar en aquella misma noche. Después de que todos se hubieran ido de la oficina, Bianca permaneció en su escritorio, con el rostro tenso y frío iluminado por la luz de su pantalla de computadora. Sus dedos volaban sobre el teclado, mientras revisaba meticulosamente cada línea del contrato destinado a la delegación china, impulsada por los celos y el miedo a perder su influencia. Bianca decidió actuar de manera imprudente. Abrió la versión final del contrato en mandarín, que debía enviarse a primera hora de la mañana, y concibió un plan audaz y peligroso. Rápidamente alteró una cláusula clave sobre los derechos de propiedad intelectual, modificando algunas palabras, para que claramente perjudicara a los inversionistas. El cambio era lo suficientemente sutil para pasar desapercibido a simple vista, pero suficientemente significativo para romper su confianza si se descubría. Y, por supuesto, cuando el error surgiera, Emma Johnson, la intérprete, sería culpada y removida rápidamente, con una sonrisa fría. Bianca guardó el archivo y apagó su computadora.
Sus tacones resonaron con fuerza en el pasillo desierto, cada paso sonando como el tambor de su inminente venganza a la mañana siguiente. Emma llegó temprano a la oficina para preparar la reunión del día. Al entrar a su espacio de trabajo, se detuvo en seco allí, sobre su escritorio. Yacía el contrato en mandarín recién impreso a Jung. Mal presentimiento se instaló en su estómago en tomando el documento, repasó sus páginas, y sus instintos, afinados por años de estudio del idioma, señalaron inmediatamente que algo no estaba bien. Se detuvo en la cláusula de propiedad intelectual, leyéndola una y otra vez. El lenguaje había sido alterado, con frases vagas y peligrosas que representaban un riesgo serio para la asociación Amalí. El corazón de Emma latía con fuerza en alguien. Estaba intentando sabotear la negociación, pero ¿quién y por qué? Rostros conocidos de la oficina pasaron por su mente, pero ninguno destacó como sospechoso claro. Salvo uno en Bianca. Recordó la risa burlona de Bianca, su desprecio frío solo un día antes. Pero Emma carecía de pruebas concretas en ese momento. Michael entró, con su habitual porte compuesto y digno. No notó la expresión preocupada de Emma y preguntó suavemente: «¿Todo está bien, Emma? ¿Pareces preocupada y sobresaltada?» Emma forzó una sonrisa. «No hay nada de qué preocuparse, señor Langford. Solo estoy haciendo una revisión final de los documentos para la reunión de hoy». «Ay», Michael le devolvió la sonrisa, completamente ajeno a la crisis. «Tengo plena confianza en ti. Lo que hiciste ayer demostró que te subestimamos». Emma le dio una palmada en el hombro en señal de aliento y se alejó hacia su oficina, dejando a Emma aferrada al pesado contrato. El pánico y la determinación luchaban en su pecho. No podía permitir que este sabotaje tuviera éxito, pues todo por lo que había luchado ayer se derrumbaría en un instante. La reunión estaba a solo unas horas. Emma respiró hondo y decidió descubrir quién estaba detrás. G. Complot. No importaba quién fuera, ella encontraría la verdad si no lograba exponer al culpable. Su credibilidad construida con esfuerzo podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Al otro lado del pasillo, Bianca estaba detrás de la puerta de vidrio, observando cada movimiento de Emma. Una chispa maliciosa brillaba en sus ojos al ver el ceño preocupado de Emma. Bianca sonrió para sí misma, segura de que su plan se estaba desarrollando a la perfección en pocas horas. Emma pagaría el precio por atreverse a entrar en un mundo que personas como ella habían gobernado durante tanto tiempo. Pero Bianca no sabía que Emma no sería derrotada tan fácilmente. En la que una vez fue una empleada invisible, ahora ardía, con una feroz determinación y resistencia. No luchaba solo por conservar la posición que había ganado, sino por defender su dignidad, su valor y los sueños que había sacrificado para proteger. Con el contrato apretado en sus manos, la mirada de Emma se volvió aguda. Juró que, sin importar quién hubiera orquestado esta traición, la descubriría y los haría pagar caro. En cuanto comenzó la siguiente reunión, la sala de conferencias se llenó nuevamente de rostros solemnes. Emma se sentó junto a Michael, su corazón latiendo más rápido de lo habitual, su mano temblando apenas mientras hojeaba las páginas. Aunque había anticipado la cláusula peligrosa en el contrato, aún sentía un nudo de ansiedad apretando su pecho al pensar en lo que estaba a punto de suceder al otro lado de la mesa. Bianca permanecía en silencio, con la mirada fija en Emma. Un escalofrío de triunfo recorrió su cuerpo. Estaba segura de que su plan funcionaría, y en pocos minutos, Emma sería el blanco del desprecio de todos. Michael habló con su tono medido, dando un breve resumen de la agenda de la reunión. Emma escuchó la confianza en su voz cuando la presentó. «Ante la delegación china, hoy tenemos el honor de continuar nuestras discusiones con la invalorable asistencia de nuestra intérprete, la señorita Emma Johnson, una profesional que ustedes elogiaron mucho en nuestra última reunión». El señor Jiang Wei asintió aprobatoriamente y miró a Emma con calidez y buena voluntad. Sin embargo, esa misma mirada solo aumentó la presión que ella sentía. Por dentro luchaba con la decisión de si debía señalar la discrepancia de inmediato o esperar hasta estar segura. La reunión transcurrió sin problemas hasta que Emma llegó a la página que contenía la cláusula alterada. Su corazón latía con fuerza mientras leía en voz alta la sección de propiedad intelectual. El señor Yang frunció el ceño e interrumpió con un tono de tensión repentina: «Un momento, señorita Johnson. Esa cláusula no coincide con lo que acordamos previamente». Michael se estremeció, lanzando una mirada confusa a Emma. Bianca fingió sorpresa, abriendo la boca con una inocencia fingida. Emma respiró hondo para mantener la calma y respondió con serenidad: «Señor Yang Tinred, esta cláusula difiere de la versión que finalizamos antes. Por favor, permítame un momento para verificar». Un silencio se apoderó de la sala. Emma comparó rápidamente la versión en inglés y en chino, lado a lado para que todos pudieran ver. Después de unos segundos tensos, levantó la cabeza, con la mirada resuelta,
Esta disposición ha sido alterada. En la versión en inglés que acordamos, los derechos de propiedad intelectual son justos y equilibrados para ambas partes. Pero en este borrador en mandarín, la redacción ha sido modificada para otorgar a Langford Dynamics una ventaja indebida. Parece que ocurrió un error grave, o quizás una alteración deliberada. Durante la preparación del contrato, la sorpresa de Michael se convirtió en incredulidad mientras miraba a Emma. Emma, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Quién preparó este borrador? Antes de que Emma pudiera responder, Bianca se levantó de un salto, fingiendo indignación. Señor Langford, Emma fue la última persona en revisar este contrato. Creo que nos debe una explicación sobre por qué existe esta discrepancia. Emma sostuvo la mirada de Bianca sin inmutarse. Efectivamente, fui la última en revisar, pero solo esta mañana, después de que el trabajo de ayer ya estaba terminado. En ese momento noté la discrepancia, y puedo asegurarles que esta cláusula fue cambiada después de que terminé la traducción. Ayer el rostro de Bianca palideció, pero adoptó un tono desafiante. ¿Entonces estás acusando a alguien más de hacer esas modificaciones? ¿Me culpas a mí, Emma? La voz de Emma fue calma, pero afilada como una cuchilla. No estoy acusando a nadie en particular. Simplemente digo que el contrato fue alterado, de una manera que sabotea la firma de hoy. Bianca vaciló, con la voz temblorosa, y evitando la mirada de Emma Señor Langford. No puede tomarse en serio estas acusaciones sin fundamento. Yo jamás. Michael la interrumpió, perdiendo la paciencia. La miró con severidad. Bianca, muéstrame ahora mismo el historial de revisiones del documento en tu computadora. El rostro de Bianca se descoloró. No esperaba que Michael pidiera eso, balbuceó, presa del pánico. Pero señor Langford, Michael ordenó con la voz temblorosa. Bianca, abre tu laptop. Su pánico era evidente por primera vez en años. Michael comprendió que la persona a su lado no era quien él creía. La duda se instaló firmemente en su mente, envolviéndose hacia la delegación. Recuperó la compostura. Señor Yang, le pido sinceras disculpas por este desafortunado incidente. Por suerte, Emma detectó el problema antes de que causara más daños. Le aseguro que investigaremos este asunto de manera exhaustiva y transparente. El señor Yang inclinó la cabeza y miró a Emma con respeto genuino. Somos afortunados de contar con una intérprete tan consciente y honesta en nuestro equipo. Hoy en Michael asintió, dejando clara su gratitud hacia Emma. En la mirada, Bianca quedó paralizada, dándose cuenta de que su plan había fracasado completamente. Pero en su interior, su resentimiento solo crecía, ardiendo con la determinación de atacar de nuevo a Anne, en cuanto los inversionistas se retiraron. La atmósfera tensa continuó impregnando toda la oficina. Michael permaneció en silencio junto a la gran ventana, con la mirada perdida en los rascacielos más allá, sumido en una profunda reflexión sobre todo lo ocurrido. Nunca se había sentido tan decepcionado, ni tan profundamente traicionado, especialmente cuando la autora resultó ser Bianca, su asistente de mayor era confianza. Tras una larga pausa, Michael se volvió y sus ojos se encontraron con los de Emma, que esperaba tranquila en un rincón. Alguna reacción suya, no había reproche ni orgullo en su expresión. Solo calma, como si siguiera siendo la misma Emma que había conocido. Haciéndolo sentir pequeño y superficial, Emma dijo con voz suave y tono inusualmente sincero. ¿Podrías regalarme unos minutos en mi oficina privada? Emma asintió gentilmente y lo siguió por el amplio pasillo. Era la primera vez que entraba en la oficina privada de Michael Langford. Un espacio exquisitamente decorado, digno de un CEO de primer nivel. Todo brillaba y estaba impecablemente organizado, reflejando a un hombre orgulloso de su control férreo sobre cada detalle de su mundo. Michael le hizo señas para que se sentara en la silla frente a su escritorio. Respiró hondo. Sus ojos se nublaron brevemente con arrepentimiento, mientras la miraba a Emma. Antes que nada, quiero agradecerte sinceramente por lo que hiciste hoy. Comenzó, con voz lenta y sentida. Sin ti, probablemente habríamos perdido ese acuerdo crucial, y nuestra reputación habría sufrido un daño serio. Asintió en silencio, esperando que continuara. Él hizo una pausa, luego habló de nuevo, con una voz llena de genuino remordimiento. Pero, más importante aún, quiero disculparme contigo. Lamento profundamente haberte subestimado y no haberte dado la oportunidad de mostrar tus verdaderos talentos. Me equivoqué al depositar mi confianza en la persona equivocada. Emma lo miró, con los ojos abiertos, en genuina sorpresa. Pero también comprensión, respondió suave, pero decidida. Señor Langford, lo que importa es que superamos la crisis. De hoy en siempre he creído que la verdad y la integridad prevalecerán. Michael le ofreció una rara sonrisa cálida. Así es, Annie, creo que es hora de que hagamos algunos cambios en esta empresa. Lo he pensado mucho y me gustaría hacerte una oferta muy especial. La curiosidad de Emma se encendió, pero ella mantuvo la compostura. Michael continuó,
con tono firme. Quiero nombrarte directora de coordinación internacional de Langford Dynamics. Creo sinceramente que mereces este puesto. Supervisarás todas las comunicaciones y relaciones externas, especialmente los acuerdos internacionales críticos en EMA. Quedó atónita. Esto era algo que jamás había soñado mientras trabajaba en silencio en la casa Langford. Tomó una respiración profunda para mantenerse tranquila ante un cambio tan monumental. Es un honor, señor Langford. Pero vaciló un momento, mirando hacia abajo su uniforme gris de empleada doméstica, y luego habló suavemente. Tengo una pequeña condición. Si realmente quiere darme este puesto, me gustaría dejar de usar el uniforme de empleada y entrar por la puerta principal como cualquier otro empleado. Michael hizo una pausa breve, mirándola a los ojos y reconociendo la profundidad de su dolor oculto por tanto tiempo. Un punzón de culpa lo atravesó, pues inconscientemente la había tratado como invisible durante demasiado tiempo. Ahora entendía que el verdadero valor de una persona no se mide por el uniforme que lleva ni por la puerta que usa cada mañana. Ana asintió, con firmeza, su voz llena de determinación. Por supuesto, Emma. Eso no solo es tu derecho, es algo que debí haber hecho hace mucho. A partir de hoy, serás una parte integral de esta empresa, y nadie volverá a tratarte diferente. Emma esbozó una sonrisa de alivio. Su corazón se hinchó con una emoción intensa pero pacífica. Sabía que desde ese momento su vida daba un giro, un capítulo donde finalmente sería reconocida por sus verdaderas habilidades y valor fuera de la oficina. Bianca se escondía en un rincón, observando cómo Emma salía del despacho de Michael, con una sonrisa triunfante y segura. Bianca apretó los puños, sus ojos ardían con un odio intenso. Sabía que esta vez había fracasado, pero en su interior, juró que la lucha estaba lejos de terminar. Para Emma, aquel día marcó su salida oficial de las sombras, convirtiéndose en una mujer libre y empoderada, un punto de inflexión crucial. Había llegado, y a partir de ahora, nada se interpondría en su camino. A minutos después de que Emma saliera del despacho de Michael, Bianca irrumpió sin siquiera tocar la puerta. La puerta se abrió de golpe con tal fuerza que Michael se sobresaltó, girando sorprendido. En sus ojos reflejaron choque antes de endurecerse en una mirada severa. Bianca estaba allí, con los ojos llameando, respirando entrecortadamente. Cualquier rastro de su compostura habitual había desaparecido, señor Langford. Ya no soporto esto. La voz de Bianca se quebró por la rabia. No puede tratarme así. Michael frunció el ceño. Su mirada helada se posó en la mujer en quien alguna vez confió. Bianca, cálmate y dime qué quieres decir. Nombrar a Emma, directora de coordinación internacional, una simple empleada que apenas lleva unos días aquí en un puesto así. ¿Qué sabe ella para merecer eso? Escupió Bianca, con desprecio en cada palabra. Michael apretó los puños, viendo por primera vez el verdadero rostro de Bianca. Habló, en voz baja pero con autoridad inquebrantable. No toleraré que hables de Emma con semejante falta de respeto. Ha demostrado su capacidad. ¿Y tú, Bianca? ¿Cómo explicas tu sabotaje al contrato? Bianca vaciló un momento, luego gritó, no hice nada. He trabajado duro y he sido leal por años. ¿Cómo te atreves a elegir a alguien nuevo en lugar de mí? Debes decidir ahora mismo. O ella o yo. Michael la enfrentó, con decepción y resolución brillando en sus ojos. En su voz fue fría como el acero. Entonces no me dejas otra opción. O la persona que intentó destruir esta empresa y tu propia carrera eres tú. Bianca, revisé el historial de ediciones en tu computadora apenas saliste de la reunión. Muestra que fuiste tú quien insertó esa cláusula defectuosa en el contrato en mandarín. Bianca palideció, su respiración se volvió errática. Balbuceó, intentando protestar. Fue solo un pequeño error. No quise hacerlo, no, Bianca, interrumpió Michael con firmeza. Eso fue un acto intencional de sabotaje, nacido de los celos y el egoísmo. Estoy profundamente decepcionado. Pensé que eras diferente, pero ahora veo que ya no perteneces aquí. Bianca dio un paso atrás como si la hubieran golpeado en el pecho. Su rostro se encendió enrojecido, con lágrimas de furia brotando en sus ojos mientras siseaba. ¿Cómo te atreves a hacerme esto, Michael? Después de todo lo que he hecho por ti, por ella. Una simple empleada. Michael se mantuvo erguido, con la voz firme. Bianca, estás despedida. Con efecto inmediato, no voy a tolerar prejuicios, egoísmo ni sabotaje. Por favor, retírate ahora mismo. Bianca lo fulminó con la mirada, con odio y desesperación, brillando en sus ojos. Luego giró sobre sus talones y salió enfurecida hacia la puerta. Al detenerse en el umbral, se volvió y con voz fría como el hielo advirtió, se arrepentirán de esta decisión. Tú y ella pagarán por esto. Michael no dijo nada mientras la puerta se cerraba con fuerza detrás de ella, el sonido resonando como un veredicto final. La oficina quedó sumida en un silencio pesado. Michael se hundió en su silla por primera vez en días,
completamente agotado. Sabía que había hecho lo correcto, pero no podía dejar de sentir tristeza y decepción por haber juzgado mal a alguien que alguna vez respetó profundamente. En cuanto Bianca salió a la acera, su furia alcanzó su punto máximo de pie frente al imponente edificio de Langford Dynamics. Miró hacia arriba con un odio profundo hasta los huesos en su mente. Juró que nunca perdonaría a Emma Johnson, quien le había robado todo lo que Bianca creía que le pertenecía por derecho. «Espera, Emma Johnson», murmuró Bianca, con la voz tensa por la venganza. «No dejaré pasar esto». Y con eso, se alejó furiosa, mientras su mente ya tramaba un plan de venganza más oscuro y despiadado que nunca minutos después de la partida de Bianca. La vida en Langford Dynamics volvió a la rutina, pero ahora se movía a un ritmo nuevo, vibrante y poderoso. La tensión tóxica dio paso a la apertura y el respeto mutuo, como si la salida de Bianca hubiera allanado el camino para un capítulo totalmente nuevo, en su nuevo puesto como directora de coordinación internacional. Emma pronto demostró que la confianza de Michael estaba bien fundada. Durante esas primeras semanas, aunque inicialmente abrumada por la enorme carga de trabajo, se adaptó con rapidez sorprendente. No solo destacó en la gestión de asuntos internacionales complejos, sino que impresionó al liderazgo con su capacidad organizativa, su visión estratégica y sus habilidades de comunicación magistrales. En una ocupada mañana de lunes, Emma entró en la gran sala de juntas de la empresa, vestida con un elegante traje de negocios en lugar de su antiguo uniforme. Los colegas la observaron, no con la sospecha o condescendencia de antes, sino con admiración genuina. Cuando comenzó su presentación sobre un nuevo plan de asociación para el mercado asiático, la sala quedó en completo silencio. Cada palabra que pronunció fue clara, persuasiva e inspiradora. Michael se sentó en el extremo opuesto de la mesa, observando a Emma con orgullo y calidez. Una nueva y profundamente satisfactoria sensación de responsabilidad compartida brotó en él en la presencia de Emma. No solo había resuelto desafíos empresariales, más importante aún, había reavivado valores que él había olvidado hace tiempo. Mientras trabajaban juntos, Michael y Emma se acercaron a las largas reuniones. A menudo se convertían en conversaciones sinceras. Michael, por primera vez, se abrió sobre su propia infancia difícil y las presiones invisibles que soportó mientras construía el imperio Langford Dynamics. Emma escuchaba con empatía, comprendiendo las heridas y luchas que él había enfrentado. A su vez, Emma le confiaba a Michael sobre su difunto padre, quien cultivó su amor por los idiomas y el sacrificio que hizo al dejar la universidad para cuidar de su hermana menor. Estas historias personales forjaron un vínculo especial entre ellos, transformando su relación de simples colegas a verdaderos amigos y compañeros en un camino desafiante, con cada trato exitoso y alianza internacional fortalecida. La reputación de Emma creció exponencialmente. En pocos meses, el nombre de Emma Johnson se convirtió en un símbolo en Langford Dynamics de profesionalismo, inteligencia y triunfo sobre los prejuicios sociales. Ella no solo transformó su propia vida, sino que inspiró a todos a su alrededor. Reconociendo las extraordinarias contribuciones e influencia de Emma, Michael tomó una decisión histórica. En una reunión especial de liderazgo, propuso formalmente renombrar la empresa como Langford y Johnson International and Movimiento, que honraba el impacto de Emma y enviaba un mensaje claro sobre el compromiso de la firma con la diversidad, la equidad y la inclusión. Cuando Emma escuchó el anuncio, quedó atónita. La emoción la ahogaba. Nunca había imaginado que su nombre estaría junto al de Michael en la fachada del edificio, al que antes solo podía entrar por una puerta lateral. Ahora no solo podía cruzar con confianza la entrada principal, sino que también se estaba convirtiendo en cofundadora de una marca reconocida globalmente. Mientras tanto, en un pequeño apartamento no muy lejos de la sede, Bianca miraba fijamente su computadora portátil, con los ojos clavados en la portada de un importante diario de negocios que anunciaba el cambio de nombre de la empresa. La rabia, la humillación y los celos la invadieron. Para Bianca, el cambio de nombre fue un golpe devastador a su orgullo. Profundizando su odio hacia Emma, cerró la computadora de un portazo. Con las manos temblando de furia, Emma Johnson, ¿crees que has ganado?, susurró con la mirada oscura y amenazante. Este juego está lejos de terminar. La determinación de Bianca por vengarse ardía más que nunca. Juró no solo socavar la carrera ascendente de Emma, sino destruir todo lo que Emma había construido de vuelta en las nuevas oficinas. Emma y Michael estaban lado a lado frente a la amplia ventana, contemplando el horizonte de la ciudad. La suave luz del sol se filtraba, iluminando sus rostros en un cuadro perfecto de éxito y amistad genuina. Emma se volvió hacia Michael con una sonrisa cálida y vibrante. Gracias, Michael, por creer en mí y darme esta oportunidad. Nunca imaginé que estaría aquí hoy. Michael le devolvió la sonrisa con calidez sincera, sus ojos llenos de respeto y gratitud.
No, Emma, en verdad soy yo quien debe agradecerte. No solo salvaste la empresa, sino que me recordaste los valores que había perdido de vista. Estoy orgulloso de llamarte mi socia y amiga. Permanecieron juntos, disfrutando un raro momento de paz después de un recorrido vertiginoso. Sin embargo, en lo profundo del corazón de Emma, persistía una quieta premonición de que las mayores tormentas aún estaban por venir tras el cambio oficial de nombre a Langford y Johnson International. Emma comenzó a reflexionar más profundamente sobre las responsabilidades sociales que su nuevo puesto implicaba. Desde su espaciosa y luminosa oficina, a menudo miraba hacia las calles bulliciosas abajo, donde una vez caminó cada día en su humilde e invisible rol en cada vez que pensaba en personas como su antiguo yo, jóvenes inmigrantes jovens negros, criados en medio de prejuicios y discriminación, enfrentando constantemente barreras en la búsqueda de sus sueños. Una tarde, mientras el cielo de la ciudad se teñía de un naranja pálido, Emma tocó suavemente la puerta de la oficina de Michael. Él la miró con su habitual expresión cálida y una sonrisa genuina. «Emma, pasa. ¿Qué tienes en mente?» Ila entró y se sentó en la silla frente a él, dudando un momento antes de hablar. «Tengo una idea, Michael. Me gustaría proponer la creación de un fondo corporativo benéfico, la Fundación Langford y Johnson International, para apoyar a jóvenes inmigrantes, jóvenes negros, y a cualquiera que haya enfrentado discriminación como yo alguna vez». Michael se reclinó en su silla, escuchando atentamente, con los ojos brillando de admiración. «Emma, es una idea maravillosa. Has estado pensando en esto por un tiempo, ¿verdad?» Ella sonrió y asintió. «De hecho, he soñado con esto desde mis días como empleada doméstica. Conozco a tantos jóvenes talentosos y decididos que nunca tienen la oportunidad de brillar simplemente por su color de piel o su origen. Quiero crear algo práctico para darles mejores oportunidades». Michael guardó silencio un momento, luego asintió con decisión. «Emma, tienes todo mi apoyo. Lancemos la fundación de inmediato». En cuestión de semanas se lanzó la Fundación Langford y Johnson International, dedicada a jóvenes que enfrentan dificultades debido a su origen, etnia o circunstancias económicas. Emma tomó las riendas, elaborando planes detallados para becas, programas de desarrollo de habilidades blandas y cursos gratuitos de idiomas y diplomacia. Tan pronto como la noticia de la fundación se difundió en los medios, el apoyo comunitario explotó. Las historias de Emma Johnson, la antes anónima empleada doméstica que se había convertido en un símbolo de resiliencia, inspiraron a miles. Donantes y empresas de todos los tamaños se acercaron para contribuir. Universidades y organizaciones educativas formaron alianzas entusiastas con la fundación para apoyar a estudiantes, jóvenes inmigrantes y otros grupos marginados. A las charlas directas de Emma con jóvenes se convirtieron en eventos con asistencia completa. Frente a cientos de rostros esperanzados, ansiosos, compartía su historia de vida sin reservas, su dolor, sus sueños interrumpidos y, sobre todo, cómo superó el prejuicio para llegar a donde estaba. «Yo solía ser como ustedes», decía Emma con la voz llena de emoción. «Creía que mi vida no podía cambiar, pero luego entendí que somos más fuertes que los límites que otros nos imponen. Crean en ustedes mismos, actúen con perseverancia y recuerden, ustedes son quienes deciden su propia vida». Sus palabras sinceras conmovían a todos los presentes. Emma se convirtió en un modelo vivo, la prueba de que todas las barreras pueden romperse con coraje y determinación. En una de esas charlas en un centro comunitario local, Michael observaba desde el fondo de la sala, absorbiendo en silencio su mensaje. Sus ojos brillaban con admiración genuina, no solo por su talento profesional, sino por su compasión y empatía. Al final, mientras Emma saludaba a los asistentes, Michael se acercó y le dijo en voz baja: «Emma, realmente los has inspirado a ellos y a mí. Te admiro no solo por lo que has hecho por la empresa, sino por cómo estás cambiando vidas». Emma sostuvo su mirada, con calidez y sinceridad en sus ojos. «Michael, solo hago lo que sé que es correcto. Estos jóvenes merecen la oportunidad de ser vistos y de vivir la vida que sueñan». Mientras tanto, en un pequeño café, Bianca estaba sentada en silencio, con la mirada helada al ver un reportaje que celebraba los éxitos de Emma y la nueva fundación. Cada elogio dirigido a Emma era como un puñal que le retorcía el corazón, alimentando su odio y celos. «Emma Johnson, ¿crees que eres una heroína?», susurró Bianca con mirada oscura y amenazante. «Nunca dejaré que disfrutes esta victoria. Pagarás por todo lo que me quitaste». Anne golpeó la taza de café sobre la mesa y se levantó, saliendo con un plan oscuro formándose en su mente. Para Bianca, la venganza contra Emma se había convertido en su único propósito, sin sospechar la amenaza que se cosía. Emma volvió a casa al final del día con una paz tranquila, sin imaginar que a kilómetros de distancia Bianca tramaba el plan más peligroso hasta entonces.
Uno que podría poner en riesgo todo lo que Emma había construido mientras Emma disfrutaba de la felicidad pacífica que le brindaba el éxito de su fundación. Desconocía que en las sombras Bianca planeaba en silencio un peligroso complot. Tras semanas de preparación encubierta, Bianca decidió ejecutar su venganza en una noche. Abrió su computadora portátil, ingresó a las cuentas anónimas de redes sociales que había creado y comenzó a publicar una avalancha de rumores totalmente fabricados sobre Emma. Las publicaciones estaban elaboradas con una apariencia de verdad mezclada con exageraciones, diseñadas para crear una campaña perfecta de desprestigio que mancharía la reputación de Emma en pocas horas. Las redes sociales se inundaron con titulares falsos como Emma Johnson, la intérprete que explotó la confianza del CEO Michael Langford para usurpar su puesto. La verdad detrás de la nueva directora de Langford y Johnson International y de empleada doméstica ejecutiva, la escandalosa relación entre Emma Johnson y Michael Langford. Cada compartido era un puñal para el honor y la autoestima. De Emma a la mañana siguiente, Emma despertó y encontró cientos de mensajes sin leer y llamadas perdidas de amigos y colegas. Al desplazarse por las publicaciones sobre ella, sintió que su mundo se desmoronaba en comentarios crueles, acusaciones, sin fundamento y dudas susurradas, hicieron que su corazón latiera con fuerza y su respiración se volviera superficial. En menos de un día, la crisis mediática envolvió a Langford y Johnson International. Llamadas de medios, exigiendo declaraciones, se acumularon, y las acciones de la empresa se desplomaron bajo la presión pública. Emma estaba sentada sola en su oficina, con el peso de todo sobre sus hombros. Las palabras maliciosas no dejaban de repetirse en su mente, y comenzó a dudar de sí misma. Un pensamiento fugaz cruzó por su mente. ¿Valdría la pena renunciar a este puesto y a todo este dolor? En ese momento, la puerta de la oficina de Michael se abrió en silencio. Él entró con el rostro serio pero lleno de genuina preocupación. Emma, he leído todo lo que se ha publicado. Quiero que sepas que creo en ti completamente y estoy de tu lado. Pase lo que pase. Emma levantó la mirada hacia él, con lágrimas asomando en sus ojos. No sé si soy lo suficientemente fuerte para superar esto, Michael. Lo que dicen duele mucho. Michael colocó suavemente una mano en su hombro, con una mirada firme y tranquilizadora. Emma, no dejes que ganen. Esto no es más que una maliciosa conspiración de gente celosa y cobarde. Te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para descubrir quién está detrás de esto. En esa misma tarde, Michael convocó una conferencia de prensa de emergencia, de pie frente a decenas de cámaras. Su voz sonó firme y decidida. Quiero dejar absolutamente claro que los rumores que circulan en línea sobre Emma Johnson son completamente falsos. Emma es una mujer excepcional, honesta y un activo invaluable para nuestra empresa. No permitiremos que estas historias fabricadas dañen su reputación. Escudriñó a los periodistas con una mirada desafiante. Estamos trabajando estrechamente con las autoridades para rastrear el origen de estos ataques. Les aseguro que el culpable será responsabilizado conforme a la ley. Inmediatamente después, Michael movilizó todos los recursos disponibles para rastrear el origen de las publicaciones falsas. Se contrataron expertos en ciberseguridad que pronto descubrieron que las cuentas anónimas eran operadas desde una dirección IP conocida en el apartamento donde vivía Bianca. Al enterarse, la ira estalló en Michael. La traición de alguien en quien alguna vez confió lo impulsó a actuar con rapidez. Llamó al equipo legal de la empresa para iniciar los procedimientos contra Bianca sin demora. Mientras tanto, en su apartamento Bianca se sentaba sonriendo ante los comentarios crueles que inundaban la web, hasta que sonó su teléfono. La voz al otro lado le informó que Langford y Johnson International había iniciado una investigación oficial. A su sonrisa desapareció. Su mano tembló tanto que dejó caer el teléfono. El pánico la dominó, pero bajo todo eso, su odio hacia Emma solo se intensificó. Esto no puede estar pasando. No me atraparán tan fácilmente, murmuró Bianca, con la voz temblorosa de rabia. Emma, esto no ha terminado. Pagarás por todo lo que me quitaste en esa noche. Bianca empacó apresuradamente sus cosas y huyó de su apartamento. Estaba decidida a no ser atrapada y a tramar un plan aún más oscuro y despiadado para destruir a Emma. La mujer a quien culpaba de todos sus fracasos de vuelta en la oficina, Emma estaba rodeada por miles de mensajes de apoyo de amigos, colegas y desconocidos. Sus palabras le recordaban que no estaba sola en esta lucha. Lo más importante, se dio cuenta de que no podía rendirse ni retroceder, porque muchos jóvenes la veían como un símbolo de esperanza y fortaleza. Emma apretó el puño y se prometió a sí misma, pase lo que pase, resistiría esta tormenta y saldría aún más fuerte. Mientras Emma luchaba por recuperar su compostura y la fe en sí misma,
En medio de la tormenta mediática, Michael coordinaba en silencio con los equipos de informática y seguridad interna. La empresa, decidido a descubrir la verdad detrás del escándalo en los días siguientes. La atmósfera en Langford y Johnson International fue especialmente tensa. Todos los empleados sabían que la reputación de la empresa y el honor de Emma, a quien todos respetaban, estaban en juego. Michael trabajó incansablemente, examinando cada detalle del caso, revisando evidencias, rastreando direcciones IP, reconstruyendo cronologías. Luego, una mañana temprano, mientras la luz del sol se filtraba por las grandes ventanas de la oficina, Michael recibió el informe oficial del equipo de investigación. Sosteniendo el voluminoso expediente en sus manos, sintió que su corazón latía con fuerza al leer la conclusión clara en la página. Todos los posts falsos y difamatorios se originaron en cuentas falsas de redes sociales creadas y gestionadas por Bianca Ellis, antigua asistente del CEO Michael Langford. Michael exhaló profundamente. La verdad, dolorosa pero innegable, le trajo alivio y desconsuelo a la vez. Nunca quiso creer que Bianca, en quien confiaba plenamente, pudiera llegar a tal crueldad. Sin embargo, las pruebas eran irrefutables. Esa misma tarde, Michael convocó una conferencia de prensa especial en el auditorio más grande de la empresa, invitando a reporteros de todos los medios principales de pie, ante decenas de cámaras. Wyman habló con firmeza y claridad. Hoy estoy aquí para aclarar de forma definitiva los recientes ataques contra el carácter de Emma Johnson. Ataques que han empañado injustamente la reputación de nuestra cofundadora. Después de una investigación exhaustiva y cuidadosa, tenemos pruebas concluyentes de que todos los rumores falsos que circulan en línea fueron difundidos por una ex empleada. Bianca Ellis levantó el expediente para que todos pudieran verlo. En estos archivos están los registros verificados de IP, los historiales de acceso y las cuentas falsas que Bianca creó para propagar estas mentiras. Entregaremos toda la documentación a las autoridades para que se proceda legalmente. Bianca Ellis será responsable plenamente ante la ley por sus actos maliciosos. Mientras los flashes de las cámaras estallaban a su alrededor, Michael hizo una pausa y su expresión se suavizó al hablar de Emma. También quiero afirmar que Emma Johnson es la profesional más dedicada y honesta con la que he tenido el privilegio de trabajar. Me duele profundamente que haya sido atacada de esta manera. En nombre de Emma, su familia y todos los afectados por este lamentable incidente, ofrezco mis más sinceras disculpas. Casi de inmediato, la opinión pública y el ambiente en línea cambiaron. Los artículos difundieron rápidamente la verdad, y quienes dudaban o criticaban Emma se disculparon públicamente y se unieron a su defensa. El hashtag Este mes con Emma alcanzó la cima de las redes sociales, exigiendo justicia, respeto y apoyo en Shola, en su oficina. Emma leía el aluvión de mensajes de apoyo de amigos, colegas y desconocidos, conmovida hasta las lágrimas. Agradecía que la verdad y la bondad hubieran triunfado sobre el engaño. Mientras tanto, Bianca fue citada por la policía para colaborar en la investigación. Sin poder negar las pruebas abrumadoras, se vio obligada a confesar. Pálida y aterrorizada, fue sacada de su casa esposada mientras las cámaras grababan las imágenes de su arresto. Dominaron titulares y redes sociales. Un final amargo y humillante para alguien que lo tuvo todo. Pero se perdió en la ceguera de los celos. Esa noche, Michael entró a la oficina de Emma y la encontró profundamente pensativa en su escritorio. Se sentó a su lado y le ofreció un consuelo suave. Emma, la verdad finalmente ha salido a la luz. Sé lo mucho que te hirió esto, pero, por favor, recuerda que cuentas con el apoyo incondicional de todos nosotros. Emma secó sus últimas lágrimas y esbozó una pequeña sonrisa agradecida. Gracias, Michael, por creer siempre en mí y defenderme cuando más lo necesité. Sin ti, no sé si habría encontrado la fuerza para superar esto. Michael la miró a los ojos y sonrió con calidez. Emma, eres más fuerte de lo que crees y nunca estarás sola. Siempre estaremos a tu lado, al otro lado de la ciudad. En su celda, Bianca estaba sentada en silencio, con el rostro inexpresivo. Su carrera, reputación y orgullo evaporados en un instante solo. Entonces comprendió plenamente que su propio odio y envidia la habían llevado a su caída. Para Emma, la tormenta finalmente había pasado, pero sabía en su interior que la experiencia la había hecho más fuerte, más resiliente y un verdadero símbolo de perseverancia, coraje y justicia. Tras las tormentas, la atmósfera en Langford y Johnson International volvió gradualmente a un ritmo estable, más poderoso que nunca. Las heridas y presiones que sacudieron a Emma y a toda la empresa se convirtieron ahora en valiosas lecciones, fortaleciendo a la firma frente a futuros desafíos, gracias al liderazgo excepcional y a la oportuna determinación de Emma. La empresa no solo se recuperó rápidamente, sino que también se expandió con rapidez en el escenario internacional, socios de todo el mundo, especialmente en China,
Han llegado a admirar y confiar plenamente en Langford y Johnson. Se han cerrado contratos millonarios que han consolidado el estatus de la empresa como líder global en el mercado. Emma se ha convertido ahora en un símbolo no solo dentro de la compañía, sino en todo Estados Unidos. Aparece frecuentemente en paneles internacionales, en medios de comunicación de prestigio y en conferencias importantes, representando la fuerza y la resiliencia de las mujeres negras en los negocios, con cada éxito que alcanza. Miles de jóvenes en todo el país ganan confianza en su propio potencial y se sienten empoderadas para superar las barreras sociales que antes creían insalvables en una tranquila tarde de fin de semana. Emma y Michael se sentaron frente a frente en su café favorito del centro. Compartieron planes para el futuro de la empresa y pensamientos personales que nunca habían expresado en voz alta. Michael miró a Emma con afecto suave y dijo: Emma, nunca te lo había dicho, pero quiero que sepas que tu presencia ha cambiado mi vida de maneras que nunca imaginé. Los ojos de Emma se llenaron de emoción mientras respondía: a mí también, Michael. Tú fuiste el primero en creer en mí cuando todo el mundo se dio la vuelta. Sé que compartimos un vínculo especial. Guardaron silencio un momento. Ponderando sus palabras, entonces Michael habló suavemente: Emma, valoro mucho nuestra relación, pero creo que lo mejor para nosotros es mantener este cariño como una amistad cercana. Lo que estamos construyendo aquí es mucho más grande e importante. Emma sonrió y asintió con sinceridad. Estoy completamente de acuerdo, Michael. Nuestra amistad es lo que nos hace más fuertes y efectivos. Creo que juntos seguiremos creando un valor aún mayor para la empresa y la comunidad. Michael apretó la mano de Emma en un gesto de compromiso. Sus ojos brillaban con profunda gratitud y respeto. El tiempo voló y Langford y Johnson International continuó prosperando. Sus éxitos sucesivos en el escenario global solo subrayaron la influencia de Emma como una de las líderes negras más destacadas de Estados Unidos, junto con el notable crecimiento de la empresa. La Fundación Langford y Johnson también se expandió, abriendo nuevos centros benéficos por todo el país. Uno de los más grandes se construyó en el corazón de la ciudad, un lugar donde jóvenes antes olvidados podían levantarse y perseguir sus sueños sin límites. En la inauguración de este centro emblemático, Emma se presentó ante cientos de jóvenes entusiastas, pero ansiosos. Al subir al podio, la sala quedó en silencio absoluto, todas las miradas fijas en aquella mujer pequeña pero poderosa frente a ellos, mirando a cada persona a los ojos. Emma habló con suavidad pero con una tremenda fuerza e inspiración. Queridos jóvenes amigos, yo estuve una vez justo donde ustedes están. Creía que los límites sociales impuestos a mi vida me definirían para siempre. Pero aprendí que eso no es verdad. Nunca permitan que nadie más marque los límites de sus sueños. Tienen el derecho de entrar en cualquier sala de este mundo, y el mundo se adaptará a su presencia. Sus palabras resonaron por todo el salón, infundiendo a cada oyente una oleada de fuerza invisible. Un aplauso atronador siguió, mientras los rostros se iluminaban con renovada esperanza y determinación. En un rincón distante, Michael observaba a Emma brillar en el escenario, con orgullo iluminando su sonrisa. Sabía que elegir a Emma como verdadera socia y amiga había sido la mejor decisión que jamás había tomado Anne, y en una fría celda de prisión, Bianca estaba sentada mirando la imagen de Emma en la pequeña pantalla de televisión. Penalty comprendió una amarga verdad. El odio y los celos nunca conducen al éxito. La carrera y la fama que alguna vez persiguió se habían evaporado, dejando solo arrepentimiento y remordimiento. La ceremonia terminó en alegría y esperanza mientras Emma descendía del escenario, abrazada por decenas de jóvenes agradecidos. En lágrimas de emoción y sonrisas genuinas llenaron su corazón de felicidad y orgullo. Miró hacia el cielo azul claro, más allá de las ventanas, sabiendo que esto era solo el comienzo de un nuevo un camino por el que continuaría luchando para llevar bienestar a quienes alguna vez fueron dejados atrás. Y a partir de ese momento, Emma supo con certeza que nunca volvería a ser invisible. Hemos sido testigos del extraordinario recorrido de Emma Johnson, de una empleada doméstica invisible a una líder empresarial internacional. En su historia, nos recuerda que, sin importar dónde comiences, si crees en ti mismo y perseveras en tus sueños, el mundo se adaptará a tu presencia. ¿Y tú, alguna vez has superado un límite impuesto por alguien más? Comparte tu historia en los comentarios. Y no olvides darle me gusta y compartir este video con amigos y familia para difundir inspiración positiva. Suscríbete a nuestro canal para más historias poderosas y conmovedoras como esta. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.